presentar el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas que ha elaborado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuyo comisionado, el doctor James Cavallaro, nos ha hecho el honor de venir a presentar este estudio, que será motivo de comentarios por los distinguidos asistentes. Los nombro: la diputada Miriam Cárdenas Cantú, la doctora María de los Ángeles Fomo Rangel, el maestro Guillermo Andrés Aguilar Aguirre, Martin Schemek, Javier Carrasco Solís y nuestra anfitriona aquí en el Senado, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Pues yo le pediré, James, si fuera tan amable de hacer una presentación en primer lugar sobre el sentido, la importancia y la acogida que ha tenido este informe sobre la prisión preventiva en las Américas. Perfecto, no sé si está funcionando el micrófono, si me escuchan. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación de estar aquí presente, de poder lanzar este informe. De hecho, este es el primer país donde estamos lanzando el informe. Vamos a seguir una vez que se trata del uso de la prisión preventiva en las Américas, que es una situación que afecta evidentemente a México, pero a todos los países en la región. Quisiera, si me deja, antes de entrar en el contenido del informe, reconocer el trabajo de mi antecesor en la relatoría de la situación de personas privadas de libertad, el comisionado Rodrigo Escobar Gil, bajo cuya dirección este informe, y este es el informe que está siendo distribuido hoy, fue investigado y elaborado. También quisiera reconocer el trabajo del abogado Andrés Pizarro, de la comisión que se encuentra acá junto a INASUN, que ha organizado este evento por la Open Society Justice Initiative. Ahí quisiera responder a la pregunta que tú me has hecho: ¿por qué este informe? ¿Por qué este tema? ¿Y por qué ahora? ¿No? ¿Qué sentido tiene este informe? Y diría que hay tres razones fundamentales. La primera razón es que el informe surge de la convicción de la Comisión de que el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados miembros de la OEA. Y el uso excesivo de la prisión preventiva, uno de los temas que requieren mayor atención, precisamente por el carácter fundamental de los derechos que se afectan y se violan cuando se aplica esta medida de forma equivocada. Segunda razón. Como dice el informe, y abro comillas, de todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es quizás la presunción de inocencia, expresamente reconocida sin salvedad ni excepción alguna por los principales instrumentos de derechos humanos. De hecho, la presunción de inocencia es el principio básico en el cual se fundamenta este informe, el cual, como ya indicó la CIDH, debe ser el punto de partida de cualquier consideración relativa a la aplicación de la prisión preventiva y al trato que se le da a los detenidos mientras estén en custodia del Estado. Suele no ser, pero tiene que ser. Tercera razón. La idea de que una mayor utilización de la prisión preventiva es una vía de solución al delito y a la violencia es una falacia muy común en las Américas. No hay, sin embargo, evidencia empírica para apoyar esa falacia. Además, y eso es importante, promover esta falacia
es una actitud políticamente irresponsable porque permite evadir la responsabilidad real de adoptar medidas preventivas y sociales profundas. Además, es fiscalmente insostenible. Ahí quisiera dar unas cifras a mostrar la gravedad del problema del uso de la prisión preventiva en las Américas. Y como es un informe de las Américas, cito algunos otros países antes de llegar a México. En Bolivia, el porcentaje de presos preventivos es del 84%. Es decir, el condenado es una rara excepción. En el Paraguay, 73%. En Panamá y el Uruguay, 65%. Son algunas cifras. Lo importante de las cifras se queda una idea global, pero lo importante es el sufrimiento cotidiano de miles y miles de personas que afrontan el proceso penal privado de libertad antes de que una sentencia firme les imponga ese castigo, antes de a lo mejor ser absueltas esas personas. Quisiera enfatizar algo importante. Como cuestión de la metodología, en el proceso de la elaboración del informe, se le envió a los Estados miembros de la OEA un cuestionario de consulta. Infelizmente, México no respondió a este cuestionario. Sin embargo, las cifras que manejamos indican que hay aproximadamente 400 centros penitenciarios con una población penal de aproximadamente 242.000 personas, de las cuales 79 son del fuero común y 21 del fuero federal. La capacidad... Hablo más alto si fuera necesario, pero la capacidad instalada es de 188 plazas, lo que indica que hay un nivel general de hacinamiento del 26%. También otra cifra que manejamos por distintas fuentes es que hay aproximadamente 40% de la población penitenciaria en situación preventiva, es decir, 100.000 personas que no han sido condenadas en las cárceles mexicanas. Ahí, como estamos en el Senado, quisiera aprovechar para destacar las normas más importantes en las Américas en lo que se refiere al uso de la prisión preventiva, que son normas muy claras y restrictivas. La prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional. Su aplicación debe adecuar a los principios de la legalidad, la presunción de inocencia, la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Y la medida procede única y exclusivamente en los casos y conforme a los requisitos expresamente previstos por ley, y como ha reiterado varias veces la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, y ahí abro comillas, la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que él no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Son las únicas bases, pues la prisión preventiva es una medida cautelar. De ahí se desprende que hay tan solo dos bases legítimas posibles en las Américas para mantener una persona detenida sin condena. Una, para evitar que el procesado se fugue o evada el proceso. Dos, para evitar que el procesado obstruya la justicia. Cabe notar que en otros sistemas regionales de derechos humanos pueden llegar a reconocerse otras causales. Por ejemplo, en el sistema europeo
En el convenio europeo se reconoce expresamente en el artículo 5.1c que una persona puede ser detenida cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción. Esa base no ha sido aceptada en las Américas. Entonces, es una medida verdaderamente excepcional. Infelizmente, en las Américas, y diría acá también en México, suele creer y aplicar otras bases, otros principios para justificar a la prevención, a la prisión preventiva, como por ejemplo el deseo de punir al detenido por medio de una pena anticipada, o por ejemplo el aplicar la medida de manera obligatoria, más específicamente el uso de presunciones legales de fuga o entorpecimiento de las investigaciones sobre la única base del tipo de delito o el pronóstico de la pena, es decir, es un crimen grave, por lo tanto hay que determinar la prisión preventiva, o la pena posible es de 10 años, por lo tanto hay que presumir que se va a buscar fugarse y por lo tanto hay que decretar la prisión preventiva. Eso no se puede, viola la normativa interamericana. Ahí quisiera tocar otro tema que es un tema que se ve con una cierta frecuencia en las Américas y que merece destaque, y es la forma como los medios de comunicación, que me imagino que hay algunos acá presentes hoy por la vista, como suelen tratar a los sospechosos acá en México y en varios otros países de la región. Es muy común en las Américas que los medios de comunicación muestran personas aprehendidas por la policía como ladrones, traficantes, asesinos o lo que sea, como si ya hubiesen sido condenadas por la justicia. Además de violar el derecho a la reputación del acusado, esta práctica frecuentemente sirve para normalizar la criminalización de personas por la pura detención por la policía. Esta criminalización a la vez genera una dinámica que propicia el surgimiento de presiones e interferencias en el trabajo de las autoridades judiciales, y en la que se ve el trámite previo a la decisión de aplicar la prisión preventiva como un proceso anticipado y a la aplicación de la misma como una pena anticipada. Ahí, para concluir, quisiera mencionar algunas otras razones, yo diría de peso, para evitar el uso excesivo de la prisión preventiva, además de la normativa del sistema interamericano, que el Senado de México tiene la obligación de estudiar y conocer al formular normas jurídicas. Hay tres razones que quisiera destacar. 4 hasta. Una tiene que ver con el hacinamiento, que provoca niveles de violencia entre internos, facilita la propagación de enfermedades, crea un ambiente de salubridad e higiene deplorable, que crea riesgos no solo para los detenidos, sino para la salud pública, porque son personas que salen de la cárcel o tienen contacto con visitas, y genera serios problemas en la gestión de los establecimientos penitenciarios. Todo ese fenómeno, que es grave en las Américas y acá en México, se complica por el uso excesivo de la prisión preventiva. 2. La necesidad en las Américas de aumentar la confianza en la policía. En las Américas es muy común que las personas eviten encuentros con la policía porque saben que la policía, si quiere, puede detener a alguien, puede acusarle de algo, y puede ser muy difícil salir de la prisión preventiva que se suele usar de forma indebida.
Eso a la vez reduce la tendencia a confiar en la policía, lo que promueve niveles altos de inseguridad. También sirve como desincentivo para la profesionalización necesaria de la policía. Es decir, si la policía puede aprender y meter en la cárcel sin pruebas, ¿para qué debería estudiar técnicas modernas de investigación policial? Y otro factor importante es la carga fiscal. Se gasta mucho. Las cifras que manejamos en México de un estudio de 2006, cuando tenía 92.000 presos preventivos, fue de un gasto total de casi 6.000 millones de pesos, casi 500 millones de dólares, para mantener a estas personas. Y eso no incluye otros gastos relacionados para sus familias, para servicios de seguridad de sociales, etc. Ahí, para concluir, quería citar algunas de las recomendaciones, porque a mí me gustaría entre ustedes ver, además de ver las normas jurídicas, la práctica real en las Américas, también un poco las recomendaciones, que son recomendaciones que la Comisión desarrolló en función de diversas reuniones con expertos, consultas con los estados, consultas con la sociedad civil, con académicos, etcétera, durante un periodo de 2 años. Entonces quisiera concluir con esas recomendaciones posibles para ver cómo se podría aplicar estas ideas acá en México. Y ahí va la lista. La prevención primaria, programas de salud pública, educación, empleo, formación para el respeto de los derechos humanos y construcción de ciudadanía democrática. Es un principio general. Hay más específicamente, velar porque el proceso penal y los programas conexos se aborden mediante un enfoque integrado, sostenido y que abarque todo el sistema. 2. Asegurar que la tramitación de los procesos penales se realice dentro de un plazo razonable. 3. Optar por un diseño de la política criminal en la que se garanticen los derechos fundamentales. 4. Adoptar pasos concretos para asegurar el uso excepcional y racional de la prisión preventiva. Y también un uso siempre motivado, con motivación muy clara en las sentencias que muchas veces faltan, no solo aquí en México, sino en la mayoría de los países del continente. 5. Aumentar el empleo de medidas no privativas de libertad, aplicando el principio del encarcelamiento como último recurso y el principio de proporcionalidad. 6. Fortalecer el acceso a la justicia y los mecanismos de defensa pública. 7. Fortalecer la aplicación de los mecanismos de libertad previa al cumplimiento de la sentencia propios del proceso de ejecución de la pena. 8. Fortalecer las medidas para prevenir la reincidencia, como los programas de actividades productivas, educativas y laborales, por ejemplo. 9. Garantizar el principio del trato humano a las personas privadas de libertad y el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables. 10. Si es absolutamente necesario, y solo si es absolutamente necesario, aumentar la capacidad de las cárceles a través de procesos transparentes, limpios y democráticos. Y enfatizo este último punto, que si se va a abrir un proceso de licitación, tiene que ser transparente, y eso solo si es absolutamente necesario construir centros de detención. 11. Establecer sistemas eficientes de gestión y análisis de la información judicial y penitenciaria, pero sobre todo desarrollar programas de capacitación a los operadores de justicia acerca del carácter
excepcional de la prisión preventiva. Y finalmente, es necesario que desde las instituciones judiciales se diseñen e implementen políticas, estrategias y metodologías de comunicación frente a la ciudadanía. Eso para que se pueda evitar el tipo de problema que cité antes, de que los medios infelizmente suelen mostrar a personas que han sido a lo mejor detenidas sin más, como si hubiesen sido ya condenadas. Con esas recomendaciones quisiera concluir. Agradezco la paciencia y estoy muy interesado en escuchar los comentarios y reacciones de ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Doctor. Yo quisiera, antes de ofrecer una disculpa al público porque tenemos las cámaras entre nosotros, pero espero que la comunicación siga fluyendo. Así fue un problema técnico, pero nos ven, ¿verdad? Nos oyen. Bueno, perfecto. Pues para nosotros estos comentarios que con la vehemencia con que los haces y la importancia de darle esa visibilidad que tiene la prisión preventiva, nos parece una contribución determinante. La posibilidad de que desde las presidencias de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadoras y de la Cámara de Diputados, podamos tener una retroalimentación para hacernos conscientes a la hora de legislar que la prisión preventiva ayuda muy poco a la seguridad y obstruye mucho la justicia. Creo que será muy ilustrativo el diálogo que podamos tener en esta primera ronda de respuestas. Y le pediría a la senadora Muchas gracias. Angélica de la Peña, si puedes, por favor. Muchas gracias, maestro. Bueno, en primer lugar, nos da mucho gusto en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión tenerle acá, relator. Me parece que justo llega en el momento en que el Congreso de la Unión, junto con distintos ámbitos gubernamentales y también algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con esta materia y distintos expertos y especialistas, estamos en un proceso muy importante de transición en México. Como usted sabe, ya aprobamos, ya se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ahora mismo estamos comenzando la discusión para dictaminar la Ley de Ejecución Penal, que por supuesto va a continuar esta dinámica de reformas que hemos emprendido en México, sobre todo en los últimos años. Muy relevante es mencionar la interrelación de la gran reforma en materia penal que México emprendió en 2008 con lo que ha constituido como un parteaguas, no exagero al definirlo como un parteaguas en el marco jurídico de nuestro país y por supuesto para los derechos humanos, la reforma de junio de 2011, que un gran avance para la reforma de nuestro marco jurídico y por supuesto su impacto en las políticas públicas tiene que ver necesariamente con este enfoque holístico de estas dos reformas, de tal manera que puedan tener una gran efectividad. ¿Cuál es la característica de la reforma penal? Es entrar México a una nueva doctrina penal, a una dinámica importante que se ha seguido en los países democráticos para garantizar que todas las garantías procesales puedan, sin regateos y de manera muy irrestricta, sean gozadas, sean ejercidas por todos las y los ciudadanos. Y en ese aspecto estamos obligados, por lo tanto, a actualizar mucha de nuestra legislación. Necesitamos reformar muchos textos legislativos, necesitamos sin lugar a dudas actualizarnos para que en función de estos preceptos que ya están contenidos en nuestra Constitución se vean reflejados en nuestra legislación. Y una materia de gran preocupación para nosotros en el Congreso de la Unión es precisamente cómo se encuentran las prisiones en nuestro país, cómo vamos a garantizar detener, por desgracia, este retroceso que vivimos respecto de que cada vez observamos en los resultados de las propias recomendaciones
los estudios que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otras instituciones de derechos humanos de la sociedad civil y por supuesto también del ámbito internacional y por supuesto también de Naciones Unidas, en donde se muestra que en vez de que estos grandes preceptos que están ya inscritos en nuestra Constitución todavía no solamente no se ven reflejados en las cárceles, sino que enfrentamos cada vez más problemas que pueden convertirse en un foco de una especie de olla de presión y que van a resultar incontrolables para el Estado mexicano. Por lo tanto, aun cuando México, en función del informe que nos da el relator de derechos humanos en la revisión de los centros de privación de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de que México no participó, no formó parte, creo, de estos 3 estados de América Latina o las Américas, aún así me parece que es muy importante que ustedes en el informe reflejen cómo se encuentra nuestro país a grandes rasgos y en función de las propias estadísticas que pudieron seguramente encontrar y que constituyen un reto puntualizarlas de tal forma que podamos tener una magnitud más objetiva del problema que tenemos que enfrentar. Y digo tenemos que enfrentar porque, insisto, estamos caminando hacia la identificación de los problemas y, por supuesto, las soluciones desde el ámbito legislativo. Si no, no tiene ningún caso. Hemos conocido cómo se encuentran algunas presiones y es dramático, de repente no sabes quiénes son, salvo por el color del uniforme que tienen. Caqui, procesados y sentenciados de color azul. Pero de repente nos llama la atención la gran cantidad de uniformes caqui que nos encontramos en las cárceles. Es verdaderamente dramático. Pero más dramático es, y lo pongo en esta tesitura lingüística, porque no quiero usar otros epítetos, otros calificativos, pero me parece que cuando conoces cuáles son los asuntos por los que se encuentran esas personas privadas de su libertad, la verdad es de llamar la atención que hay una parte muy significativa de bagatelas jurídicas. Es absurdo que por bagatelas jurídicas haya personas que tengan que pugnar, tengan que tener sopesar sobre sus vidas privaciones de libertad de más de 6 años. Es algo verdaderamente patético. No hay de ninguna manera congruencia con la reinserción social que está inscrita en nuestra reforma 2008, que es verdad, todavía no entra en vigor, pero tenemos que entender que cuando los transitorios de la Constitución nos mandatan a configurar un nuevo sistema penal, no nos está diciendo que tenemos que estar sin caminar hacia procesar para que efectivamente cuando entre en vigor las instituciones ya estén ad hoc, ya estén prácticamente entrando totalmente a la atención de todos estos preceptos constitucionales. Por lo tanto, es realmente muy preocupante que México coincida con los otros países respecto de todos estos problemas, pero también quiero decir una cosa, no debe ser para nosotros en México de ninguna manera una justificación que pueda haber quizás algún otro estado americano que esté peor que nosotros. No puede ser. No puede ser un ejemplo de cómo se encuentra Estados Unidos y mucho menos cómo se encuentra Brasil, sino que otros países en donde la situación es todavía mucho más dramática respecto de lo que nosotros tenemos que hacer. Sobre todo cuando ya tenemos preceptos constitucionales, es decir, tenemos un nuevo marco jurídico fundamental que nos obliga a que haya un enfoque desde los derechos humanos de tal manera que efectivamente la reinserción social se pueda dar. Si no, no se puede dar. Es una cosa con la otra. Y eso tenemos que tenerlo claramente definido para que en el marco de las reformas que estamos trabajando, efectivamente sea el marco fundamental para que las políticas públicas se pongan a trabajar.
tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. No es que no tengamos esa preocupación, la tenemos. Ahora, yo veo muy acertado que en esta gran encomienda que tenemos en el Congreso de la Unión, ahorita vamos a escuchar la voz de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, pero me parece que en este cometido coincidimos muchas instituciones. Yo veo un futuro de resultados bastante, aun cuando pueda haber este día afloje respecto a conceptos, respecto de si nos da la Constitución o no, para entrarle a la materia, respecto de cuándo tiene, no repito lo que atinadamente usted mencionó, relator, sino que tengamos muy claro que deben ser la excepción, no la regla, de cuando efectivamente se tenga que pugnar por una prisión preventiva, casos muy específicos, que van, por cierto, acordes a la hermenéutica de nuestra Constitución y del proceso que México ha seguido. Entonces, yo creo, y con esto termino, que es definitivamente trascendental que hoy esté aquí con nosotros, porque los insumos, esta reflexión, el informe de manera muy particular, por supuesto va a ser un elemento adicional de una gran envergadura para la discusión que vamos a dar y finalmente para el texto de cada uno de los artículos que vamos a redactar. Porque si no es así, entonces no tiene ningún caso reformar la ley. O vamos y decidimos las cosas de tal manera que la preocupación nacional que tenemos del crecimiento de la inseguridad, del involucramiento de jóvenes en las delincuencias común y organizada, pues nos tiene que motivar como país y a quienes estamos en los espacios de decisión y de poder hacer lo que tenemos que hacer para prevenir socialmente este tipo de delitos. Y eso no se da más que garantizándole a quien tiene que recibir una pena que le sancione a la privación de libertad, tenga que serlo efectivamente por un delito muy grave. Y obviamente seguir trabajando en las medidas alternativas a la privación de libertad con una gran dinámica imaginativa de cómo podemos lograr que haya una reinserción social de todas estas personas, pues a partir de que también haya proporcionalidad en la sanción, ¿no? Bueno, pues yo aquí la dejo, maestro, muchas gracias y pues bienvenido al Senado de la República. Gracias, senadora. Diputada Miriam Cárdenas, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada expresar el gusto de compartir con ustedes estos momentos, de recibir al relator, de poder dar a conocer este informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, que me parece es una acción que debe de realizarse en muchos foros, en muchos espacios, para ir logrando lo que finalmente se pretende con el informe, que es generar una conciencia en la ciudadanía respecto al uso indebido de una medida cautelar que, como se ha insistido tanto por el relator como por la senadora, debe ser excepcional y que sin embargo es de uso común, se utiliza comúnmente como la medida que continúa después de una detención, y esto tiene que ver mucho con nuestra tradición jurídica. Hace algunos años, cuando yo estudié, para no permitir la libertad bajo caución, es decir, para determinar la prisión preventiva, te ajustabas a los años de prisión, sacabas el término medio aritmético entre el mínimo y el máximo de prisión. Si no excedía de 5 años, otorgabas la libertad bajo caución; si excedía de los 5, no tenía derecho a salir bajo fianza. Luego se dijo, esto no es correcto, porque se está quedando mucha gente que no comete delitos graves en prisión.
Bueno, entonces solo cuando se cometa delitos graves, nada más que los estados empezaron a sacar un listado de delitos graves y empezaron a incluir todos los delitos, y por lo mismo las personas que infringen la ley no alcanzan el beneficio de la libertad bajo caución y por lo tanto tienen que quedar sujetas a un procedimiento en detención. Esto, el informe señala todos los aspectos en donde se vulneran mayormente los derechos humanos y en la forma en que se da en nuestra región, en las Américas y especialmente en nuestro país, puede llegar a considerarse como una violación sistemática de los derechos humanos porque ocurre continuamente, ocurre a la mayor parte de la población que en esas circunstancias se encuentran, es decir, detenidas. Entonces no es una cuestión de menor importancia. Sin embargo, es muy extendida la opinión o muy generalizada la opinión en la ciudadanía que las personas que infringen la ley deben de estar privadas de su libertad para no poner en peligro a la sociedad, y es contra eso, contra lo que se tiene que ir buscar como sensibilizar a la población, a la ciudadanía, a los medios de comunicación que finalmente constituyen un brazo ejecutor de medidas, de medidas que vienen a reforzar a los derechos humanos, porque contrariamente a esta idea generalizada, el efecto que estamos obteniendo es muy distinto al que se busca. Este informe, ya lo señaló el relator, contiene estos datos, habla del hacinamiento, pero también habla de cómo el juzgador puede verse presionado precisamente por esta opinión de mantener a una persona detenida, privada de su libertad, porque infringió la ley, cuando quizá esta medida, lejos de ayudar a la sociedad, viene a perjudicarla, sobre todo tomando en cuenta las condiciones en que se encuentran nuestros centros de reinserción social, pues desgraciadamente no cumplen la función en la mayoría de los casos para los que están previstos, y que es reintegrar a una persona que infringió la ley a la sociedad de manera que ya no lo vuelva a hacer, de manera que no reincida en la comisión de delitos y que tenga herramientas. Por eso, en la reforma que la senadora hacía mención de la reforma de derechos humanos, que viene a ser nuestro antes y después en nueva forma de aplicar el derecho, no solamente de entenderla, a partir de ahí también se trató de reforzar a instituciones como los centros de reinserción social, y al hacerse la reforma correspondiente para que en los centros de reinserción exista este respeto a los derechos humanos y este proceso esté basado precisamente en los derechos humanos, que es muy importante que se conozca que son compatibles con la reclusión. Estos derechos humanos, la vinculación social del interno, el conocer de su situación jurídica, el tener condiciones dignas, y el hacinamiento, por supuesto, que afecta a las condiciones dignas. Pero en fin, lo que yo quiero llegar a subrayar es que me parece que estos informes detallan sobre problemáticas que nosotros estamos viviendo y que desgraciadamente no hay una percepción generalizada
de las condiciones que existen ahí, pese a los esfuerzos que se hacen a nivel local y nacional, que ya corresponderá al visitador de la Comisión Nacional hablar de el diagnóstico que se hace sobre los centros, y que, si me lo permiten, platicar una historia, en su momento se hará, de Coahuila, de donde yo provengo, porque mucho tiene que ver con esta forma, mi estado, de impulsar a que se trabaje en un solo modelo a nivel nacional, para tener una idea bajo los mismos parámetros de medición generalizada de las condiciones en que se encuentran los centros de reclusión. Pero yo quisiera cerrar mi intervención, porque luego platico mucho, No, muy bien. diciendo que a partir de esta reforma del 2011, me parece que tenemos ya una respuesta en el artículo 1 y con relación a los juzgadores. Los juzgados, y más cuando la Corte ya se ha pronunciado sobre este aspecto. Los juzgadores están obligados a realizar el control de convencionalidad ex oficio. Y este control interno, porque el control de convencionalidad propiamente dicho, que también algunos autores le hablan de control externo porque lo realizan las instancias internacionales, si no lo hacemos aquí en nuestro país, va a hacerse a nivel internacional. Entonces, nuestros juzgadores tienen ya las herramientas para determinar que cuando una medida no es razonable, no es objetiva, no es proporcional, no es necesaria, atendiendo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, podemos ya, de hecho, ir disminuyendo la prisión preventiva mientras seguimos trabajando en las reformas legislativas para tener normas secundarias como la ejecución de sanciones, de la que ya se refirió la senadora, mientras los legisladores seguimos trabajando y mientras impulsamos medidas de cooperación en todas las instancias y de colaboración para tener una idea generalizada sobre el tema, porque así como en la sociedad existen personas que no llegan a entender las características propias de la prisión preventiva, también tenemos que reconocer que existen servidores públicos en todos los órdenes de gobierno que tampoco comparten nuestra visión sobre esta medida cautelar. Entonces el trabajo debe ser generalizado, debe de irse sensibilizando y debemos de caminar hasta que verdaderamente cumpla esta medida, esta figura jurídica, su finalidad, tratarse de una medida cautelar que se aplica excepcionalmente. Muchas gracias. Magnífico, muchas gracias, diputada. Y yo creo que no estaría de más que en un momento, al término de la sesión, pudiese platicar con nuestro comisionado acerca de este modelo que desarrolló usted en el estado de Coahuila para diagnosticar y evaluar cada centro penitenciario, que ha sido muy importante en México. Bien, en 1917 en México, con la Revolución, vino la Constitución y se habló de un nuevo sistema de justicia penal. Venustiano Carranza, al convocar al constituyente permanente, al constituyente originario, habló de una revolución procesal. Sin embargo, esta revolución procesal no se llevó a cabo y vino una contrarreforma. Y eso fue en parte debido a que no existió un órgano que tuviese la encomienda específica de impulsar las reformas e impulsar esa revolución procesal. Ese error se subsanó en esta reforma que ha tenido lugar en 2008 con la creación del Consejo para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, que tiene una tarea no solo de instrumentar materialmente, de empujar la creación, la instauración de todo un nuevo sistema de justicia penal, incluyendo el sistema de ejecución penal,
sino de la formación de la cultura del debido proceso, porque si no tenemos esa cultura del debido proceso, pues también puede generarse una regresión. Esa es justamente la tarea que le ha correspondido desempeñar a la doctora María de los Ángeles Fromo, y te pedimos que nos hagas el favor de ilustrarnos con tus conceptos. Primero que nada, muchas gracias por permitirme estar en la presentación de este informe del uso de la prisión preventiva en las Américas, y agradecerles a la senadora, a la diputada, por este espacio, que sin duda a mí me hace reflexionar de lo que ha implicado esta transformación jurídica en nuestro país. Se ha hablado aquí que desde el 2008 hemos ya establecido constitucionalmente las bases de un nuevo sistema de justicia penal, y se ha ido avanzando en su implementación, quizás en algunas entidades más y otras, pero yo podría decir que 2013 ha sido un año clave de compromiso de todos los poderes, y los poderes del Estado mexicano. El Poder Legislativo ha hecho su tarea con el fortalecimiento de las reformas constitucionales al artículo 73, fracción 21, que claramente estableció algo histórico en nuestro país, la creación de un sistema nacional de justicia, con un Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley de ejecución de sanciones y una ley de mecanismos alternos de solución de controversias. Sin duda, este es un andamiaje muy importante para nosotros, que viene a reforzar lo que ya desde el 2008 se venía haciendo. Pero no quedaría completa esta reforma sin mencionar la reforma del 2011 al artículo 1 de los derechos humanos y la trascendencia que ha tenido en las implicaciones de este nuevo sistema. Por eso creo que hoy las cosas han cambiado en nuestro país, porque las ideas que están plasmadas en este informe han sido recogidas en nuestra Constitución, han sido ahora empujadas en esta nueva legislación. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece avances considerables, algunos de los puntos claves que se mencionan en el mismo, y eso no lo podemos dejar de lado. Lo primero de ello es hablar de la presunción de inocencia. Antes se decía, y por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se mencionaba que estaba implícita en los artículos que regulan el proceso penal. Hoy está explícita, y además con determinaciones muy claves para hacer valer esa precisamente presunción de inocencia. Yo les diría también, por otra parte, que hoy se regula de manera excepcional en nuestro país el uso de la prisión preventiva. Ya se establecen ahora medidas cautelares y se deja en esa excepcionalidad, como lo establece este informe en una de sus recomendaciones, y se señala que deberá ser la última ratio y sobre todo privilegiando siempre la libertad del imputado. Y se establecen en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales mecanismos específicos para ir señalando en qué y de qué forma deberán ser esas medidas cautelares, y dejar la prisión preventiva para aquellos casos que así se establezcan. Incluso podemos ver que varios estados han incursionado en mecanismos muy efectivos de establecer lo que se ha llamado servicios previos al juicio, o incluso el seguimiento de las medidas cautelares. Podemos encontrar en muchos de los estados, si así me lo permiten, ya cuerpos especializados de policías que analizan la situación de riesgo y de peligrosidad de una persona para ver qué tipo de medida cautelar debe aplicársele para el seguimiento de su proceso, dejando en esa excepcionalidad, como decíamos, el uso de la prisión preventiva. Estoy cierta que hoy estamos hablando de un Código Nacional que aún no se empieza a aplicar, pero ya hay otros códigos estatales de procedimientos penales que lo preveían así, y que se tomó esa experiencia y se trajo a nivel nacional para poderla hacer armónica en todo nuestro país y cumplir, si así lo podemos ver, con muchas de las expectativas de los tratados internacionales que exigen estos derechos fundamentales. También decirles que en el caso de las medidas cautelares ya hoy existe toda una metodología para la aplicación de las mismas, y se precisa, para poderlas hacer efectivas, dos elementos claves: la presunción
de inocencia y el carácter excepcional del uso de la prisión. Y bajo ese contexto yo quisiera incluso señalar un artículo del Código Nacional que me parece que incluso hace un cambio histórico en nuestro sistema, pero más aún de lo que estaremos esperando de la aplicación del mismo. El artículo 157, segundo párrafo, establece como una estrategia para hacer valer esta excepcionalidad de la imposición de la prisión preventiva que se deba estar midiendo el tiempo, porque si más de un año una persona tiene el plazo de su enjuiciamiento y sigue siendo procesado, deberá ser valorado y en su momento se le dejará automáticamente en libertad y se le deberá imponer en otra medida cautelar. Esto verdaderamente es un cambio, un giro de timón, y sobre todo se le imponen medidas cautelares que no sean privativas de libertad. Entonces estamos hablando incluso de una imposición de la efectividad de nuestro sistema de justicia penal, y que sin duda será muy importante para poder cumplir con estas recomendaciones que se dan en este informe y que estarán aplicados. Otras dos de las formas en las que nosotros creemos que se están cumpliendo estas recomendaciones es que para imponer la prisión preventiva debe haber un requisito primero de una motivación específica y la oportunidad del imputado de explicar o justificar en su caso el incumplimiento de esa medida cautelar cuando haya sido en su caso hecha por él. Entonces estamos hablando de temas específicos que se están dando en este caso. Otro de los temas que establece aquí, de que haya una defensa adecuada. Este sistema está propiciando que hoy existan incluso institutos de la Defensoría con la autonomía y la profesionalización necesaria. Se está apoyando a los cuerpos de defensores en la profesionalización y se les está dotando de los mecanismos para que puedan allegarse de las pruebas necesarias científicas para la defensa de a quienes están defendiendo. Entonces, estamos hablando que vamos hacia un camino en donde todos los operadores, no solo los ministerios públicos, los juzgadores, los peritos, sino también en el caso de los defensores, así como de una figura muy importante, porque también creemos esencial mencionar aquí, hay un asistente jurídico a víctimas. En este caso es una nueva estructura que se va a generar para que la víctima también pueda hacer valer sus derechos en todo momento, e incluso se establecen medidas recursables para el efecto concreto de defender la posición de este ofendido o víctima. Entonces estamos hablando de aspectos muy importantes en donde incluso yo les diría que las entidades que ya han incursionado en la implementación del nuevo sistema de justicia penal han ido avanzando y se están midiendo ya resultados muy importantes por las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto incluso de mencionar si el procesado entendió o no entendió lo que estaba sucediendo en su proceso, si el juez estuvo presente o no estuvo presente. Roberto Hernández y Lidia Cacho están metidas precisamente en todo un mecanismo de evaluación de cuál ha sido como política pública este sistema en su efectividad del respeto de los derechos humanos y de la transformación incluso de los derechos de los imputados. Entonces, las cosas en México están cambiando y están cambiando sustancialmente. Hoy estamos, y de verdad estamos en un escenario idóneo porque es la Cámara de Senadores donde se está dando las discusiones de la ley de ejecución de sanciones, en donde definitivamente se está creando incluso cuál será la autoridad que deberá revisar y estar permanentemente atenta de los derechos de los que ya han sido sentenciados y en su momento para poder ver los beneficios preliberacionales que pudieran tener en estas circunstancias. Algo que me parece sustancial mencionar en todo ello es que además se está empujando que en el caso de los niños
en el caso de los adolescentes menores que en su momento puedan señalárseles como la comisión antisocial de un hecho, en eso se está generando hoy ya el impulso a una reforma constitucional, y aquí está las grandes impulsoras, la senadora Angélica de la Peña, para tener una reforma constitucional. Si ya tenemos un proceso a nivel nacional, uniforme, armónico para todo el país, lo debemos tener también en justicia para nuestros adolescentes, con los principios que se mencionan incluso en este informe. Entonces, yo diría que en el ámbito incluso de los mecanismos de la supervisión de la ejecución de sanciones y de las medidas cautelares, se están generando cambios también de gran trascendencia. El artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece concretamente que entre las funciones que tendrán estas autoridades estará el de supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares. En su momento, en establecer periódicamente entrevistas con las víctimas, con los testigos, para poder darle seguimiento al cumplimiento de esas medidas cautelares, y de igual manera realizar entrevistas y visitas no anunciadas al domicilio, al lugar en donde se encuentre el imputado, verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar que se le haya designado, y sobre todo el tener y supervisar a las personas e instituciones públicas y privadas para que bajo ese contexto estén cumpliendo los derechos de los imputados y las obligaciones que tienen sobre este particular. Yo creo fundamental que estamos precisamente en el camino de cumplir las obligaciones que se han señalado internacionalmente en los tratados, y que además México tiene ya propuestas muy concretas en materia de ejecución de medidas cautelares, en hacer precisamente la última ratio, lo que podría ser la imposición de una privación de libertad, y que en este contexto estaremos dando resultados incluso en el hacinamiento, reduciéndolo considerablemente. Los jueces de ejecución tienen la tarea ahora de reducir ese hacinamiento, de revisar las sentencias que se están en cumplimiento y poder definir la situación de cada uno de los procesados. Esto es un aspecto fundamental que está dentro de nuestra legislación, que está vigente, que se está aplicando en varios estados, y que se está cuidando un factor que es muy importante para la sociedad, que es quizás el último eslabón, que es la reinserción social. ¿Cómo se va a llevar a cabo precisamente para que esas personas puedan al final no reincidir, sino tener un modo de vida adecuado y socialmente puedan tener un contorno social que les permita precisamente hacer una vida de sociedad? Creo que hoy existen dentro de toda la regulación aspectos muy importantes que no podemos perder de vista, desde cuáles serán esos procedimientos, esos lineamientos, esos manuales, y es en lo que la institución que yo represento, con todos los operadores a nivel nacional y a nivel estatal, estamos trabajando en hacer verdaderamente poner toda la experiencia técnica que hay en el país a efectos de cumplimiento, y lógicamente este informe nos da elementos también para hacer el cumplimiento, pero sí para mí es muy importante y trascendente mencionar que exista en México ya un sistema que está en marcha, que estamos trabajando, que el presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, se ha comprometido porque exista el nuevo sistema de justicia penal, ha dado muestras categóricas de ello, tan es así que gestionó en el presupuesto de la Federación para este año un presupuesto duplicando los subsidios, pero además buscando un fondo para la infraestructura y el equipamiento de todos los operadores del sistema. Gracias a la Cámara de Diputados logramos tener ese presupuesto, y ahora estamos trabajando en la dimensión de la profesionalización y la capacitación del personal, que nos permita de una u otra manera el poder tener
a quienes estén en cada una de las fases procedimentales e incluso en la ejecución de sanciones totalmente preparados para dar la respuesta al respeto de los derechos humanos, al debido proceso y cumplir con los principios fundamentales de este sistema. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, creo que se ha hecho patente ahorita con las palabras de la doctora cuando habla de la responsabilidad que tendrán los nuevos jueces o que ya tienen ahorita donde están creados para los jueces de ejecución penal para evitar el hacinamiento en la prisión. Es decir, esto es una coincidencia muy afortunada con una de las conclusiones del informe, que es la D5, el informe que vienes a presentar, que es la importancia de garantizar que las condiciones de detención sean controladas de manera efectiva por las autoridades judiciales competentes según sea el caso. Es decir, yo creo que aquí será un paso un verdadero salto, porque ya no solo estamos hablando de controlar la imposición de la prisión preventiva, de ver el uso y el abuso, sino que qué pasa, porque si nos ocupamos de lo que pasa en prisión cuando es ya la prisión punitiva, pues ahora sí, como dirían en nuestra tierra, cuanti más en los lugares, en Aguascalientes así suele decirse, sí. Cuanti más en los lugares donde estamos realmente sufriendo una pena anticipada. Entonces necesitamos garantizar esas condiciones. Y en ese papel a mí me complace mucho que aquí estén sentadas pues un relator de la Comisión Interamericana para la privación de las personas privadas de la libertad y el tercer administrador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Andrés Aguilar, como relator nacional, como responsable de la situación de las personas en prisión preventiva y de las personas que cumplen una pena punitiva. Y que además debo decir que Andrés Aguilar ha sido muy valiente en denunciar la manera como el modelo que suele impulsarse, a veces copiando el estereotipo de prisión de alta seguridad norteamericano con financiamiento privado, es un incentivo para ampliar la prisión preventiva. Es decir, se pone el negocio atrás de esto y entonces hay un incentivo perverso ahí, y esas condiciones las ha denunciado en artículos académicos Andrés, y las ha denunciado también la propia Comisión Nacional en sus recomendaciones, y creo que es algo de la mayor trascendencia. Andrés, si nos haces favor de darnos tu comentario. Muchas gracias, Miguel. Andrés Aguirre, perdón. Pero bueno, agradezco a la senadora y agradezco la oportunidad a la diputada de estar con todos ustedes esta tarde. La verdad es un estudio que, como ahí se menciona, es una continuación y ampliación de un espléndido estudio previo sobre los derechos de las personas privadas de libertad, que aquel junto con este, creo que es un material imprescindible para los legisladores y para los operadores de estos temas desde la perspectiva de la Administración y Procuración de Justicia, así como de la operación penitenciaria. A mí me llama la atención y bueno, siempre no deja de inquietarme en el mundo de la vida real y en lo cotidiano y en las quejas que recibimos. Evidentemente el informe que tiene que ver con otros aspectos del abuso de la prisión, la criminalización de la pobreza, así como la falta de fluidez del aparato judicial, siempre un paso atrás, a veces muy atrás, y la presión de los medios y operadores, actores políticos y empresariales que presionan el sistema para encarcelar a más personas, que ya lo comentaba la senadora, tratando de generar un efecto mediático y dar la impresión de que se combate eficientemente el delito. Me genera y me inquieta, como me inquietó en Ginebra en una presentación del Subcomité contra la Tortura, este tipo de contrastes siempre muy interesantes respecto de lo que es la legislación y lo que es la realidad. Tenemos hoy día en México un sistema penitenciario que no está articulado, desintegrado, y que tiene un marco claro, que es el artículo 18 de la Constitución, que todos conocemos, por supuesto en el marco del artículo primero y la reforma de junio 2011, en donde establece que el sistema se tiene que organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, la capacitación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Paradójicamente, como lo hemos dicho muchas veces, los aspectos más deficitarios del sistema. Entonces, está en la ley, no cualquier ley, está en la Constitución, el cumplimiento, es decir, el que las normas y la legislación pueda bajar a la operación cotidiana. Porque cuando yo ya leí, por supuesto, el Código de Procedimientos
que se acaba de presentar, de promulgar, que atiende buena parte de las recomendaciones, como bien lo señalaba María de los Ángeles, del informe, pero vemos atrofias funcionales enormes en el sistema de procuración de justicia, el sistema de ejecución penal, por supuesto. Las jueces de ejecución, que ha sido, la verdad, muy poco socorrido por parte del aparato judicial para darle los recursos necesarios para poderse implementar y funcionar de manera apropiada, tanto en la parte federal como en la parte de las localidades. El DF, que tiene más de 43,000 internos, tiene 2 jueces de ejecución de sanciones, ¿no?, para esa población. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Tiene 3, ¿no? Pero bueno, funcionando y a plenos, ¿no? Pero esa es la parte de donde a veces, cuando uno escucha en reuniones y foros internacionales lo que se hace, uno dice: yo quiero vivir en ese país que están describiendo, ¿no? Fue el sentimiento que me brincó cuando presentaron el informe en el Comité sobre la Tortura, y que fue un país maravilloso el que yo escuché, y bueno, me encantaría vivir ahí. Entonces, esa es la parte que sin duda no deja de llamar mucho la atención. La intención es buena. Se establecen ahora, caray, estos testigos jurídicos, digo, consejeros jurídicos, ¿no? Asistentes jurídicos, cuando ni siquiera el sistema es capaz de proveer suficientes defensores, ni siquiera capacitados para defender debidamente a nadie, y están pretendiendo tener otro asistente adicional. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? O sea, es impresionante. Entonces, bueno, sí me llama mucho la atención, sin duda, ese tipo de cosas que los legisladores, siempre con un muy buen ánimo y que nunca está de más, plasman en los proyectos, pero que en la práctica no se aterriza de ninguna manera, y los rezagos permanecen, y sobre todo las violaciones a derechos humanos, que no dejan de ser muy graves. Yo celebro mucho esta nueva dinámica nacional y encabezada por el propio presidente, de apoyar a los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es un tema universalmente aceptado, que hoy día México ha adoptado de manera muy clara, y que incluso creo que la cultura de estos nuevos derechos humanos trasciende incluso a los propios organismos nacionales, a los mismos defensores de derechos humanos, a través de organismos de la sociedad civil que están muy comprometidas con el tema también y trabajan de manera importante. Entonces, este tema y este informe toca aspectos complejos, como la necesidad de conocer todas las disposiciones internacionales en esta materia, conocerla bien, para establecer estos estándares internacionales que ahí se mencionan, la operación propia de las instituciones penitenciarias. Por ejemplo, el hecho de que el órgano desconcentrado esté adscrito al área de policía es algo que a mí me ha llamado la atención y el que yo he estado reflexionando mucho. La reinserción social está estrecha y directamente vinculada con la prevención del delito y con aspectos de control social muy importantes para cualquier Estado. Entonces, al tenerla agrupada como una función de policía, me parece que es quizá algo que habría de que analizarse, porque yo lo ubicaría, quizás habría que pensarse en ubicarla en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, por la trascendencia que tiene la atención de la cuestión penitenciaria, por ejemplo. Por supuesto, como decía yo, esta atrofia del sistema, en cuanto que tenemos hoy día 389 centros penitenciarios a diciembre, no son 420, son 389. Sí se tienen 246,334 internos, de los cuales 103,000 son procesados, que son, como bien lo señala el informe, alrededor del 40%. Sí, ¿no? Sí. Pero sobre todo las cuestiones de trato, las cuestiones de atención, y evidentemente la falta de personal, tanto técnico, penitenciario, como de seguridad y custodia. Hoy tenemos los 3 principales centros de máxima seguridad sobrepoblados, los centros federales, ¿no? Con una importante necesidad de servidores públicos comprometidos con el tema. Y bueno, yo digo, ¿dónde baja ese apoyo? ¿Dónde se materializan ese tipo de cosas para que
por lo menos los 17 centros federales que tenemos funcionen adecuadamente y no estarse, es decir, hay una concentración de internos, aunque los demás están menos poblados, no sobrepoblados, sino menos poblados, ¿no? Pero no cuentan con las condiciones ni el equipamiento apropiado con el que cuentan los tres principales, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que a mí me toca ver el día a día en la práctica y sobre todo recibiendo innumerables quejas de personas que están en este sistema, y donde la atención médica es deficiente, donde la cuestión de los alimentos es muy deficiente, donde el encierro es por más de 23 horas, se han procesado sus sentenciados, por supuesto, da igual. Al día, por supuesto. Es decir, ese tipo de cuestiones que hoy día no se están resolviendo, que hoy día siguen siendo un asunto pendiente por parte del Estado mexicano, y un asunto que evidentemente genera violaciones a derechos humanos. Es decir, la mala operación de los agentes y de los operadores del sistema, las deficiencias que presentan, hacen que las personas que se encuentren, por ejemplo, sentenciadas, ¿no?, se vuelvan víctimas, ¿no?, del propio sistema. Es un país de víctimas, ¿no? Es víctima el victimario y la víctima original, ¿no? Pero eso se debe a una mala operación de la gente que tiene a su cargo este tipo de instituciones, porque eso es lo que se genera. Entonces, tenemos sin duda retos y desafíos muy importantes en este tema, por supuesto a nivel continental. Yo hablo básicamente del aspecto de México, donde sin duda hay aspectos muy importantes en los que se ha avanzado a nivel teórico, pero somos incapaces de cumplir con la disposición constitucional por lo pronto, ¿no? Vamos a ver si a la legal sí la vamos atendiendo. Como eso y muchos otros temas que tienen que ver con esta situación de la operación práctica de las normas y de las reglas, bajo la óptica de que estamos obligados a apoyar y a poder acabar de definir una cultura de legalidad y seguridad jurídica vital para la salud política y jurídica de este país, ¿no? Y es donde hay que insistir y hay que trabajar enormemente, y no abundo más. Simplemente celebro mucho este tipo de cosas, creo que son fuentes de información muy valiosas, creo que pueden resultar unos documentos muy ilustrativos y muy útiles para todos, estos informes de la Comisión Interamericana, como también el trabajo que realiza la Comisión, sin duda, Nacional de los Derechos Humanos, a través de múltiples recomendaciones que, cuando yo les comento que me encantaría que por lo menos los servidores públicos, los titulares las leyeran, nunca las leen, ¿no? En esta cultura, en este país de poca lectura, pues los leen los encargados de los jurídicos, pero no los titulares, ¿no? Entonces, y son trabajos que cuestan, la recomendación cuesta mucho trabajo y son instrumentos valiosos, hay que leerlos, ¿no? Para poder entender y comprender siempre de mejor manera cuál es la situación que prevalece en la práctica y en la vida real en estos sectores tan complejos para todos los países, pero hoy hablamos del nuestro. Muchas gracias, visitador Andrés Aguirre. Y yo creo que es afortunado que la visita del comisionado de la Comisión Interamericana nos permita, ver y tomar conciencia nuevamente de estos problemas y valorar el momento legislativo tan importante que tenemos enfrente, al estar en ciernes la elaboración del dictamen de una ley nacional de ejecución penal, para poder poner un control judicial sobre estos aspectos que tú señalas. Por ejemplo, el imponer un encerramiento por 23 horas al día es algo que rebasa la sentencia, y justamente la Constitución dice: la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, y la autoridad administrativa está modificando la naturaleza de la pena, porque la sentencia nunca dijo que la persona habría de estar encerrada 23 horas al día. Eso va a volver al Poder Judicial, y va a haber los mecanismos y los recursos, deberá haberlos eficaces, para que vía la acción complementaria del Ombudsman y de la Judicatura pueda lograrse que las penas se cumplan como fueron impuestas: la justa, la plena ejecución de las sanciones penales, ni más ni menos. Y la condena es la privación de libertad. Claro, y lo que es inherente a esa privación de la libertad, pero no añadidos inconstitucionales. Es decir, tenemos que llegar al derecho penal y acabar con el derecho penal subterráneo o el derecho penal extrajudicial. Me encanta. Sí, es que así como teníamos ejecuciones judiciales, donde las hay, ¿verdad?, y ejecuciones extrajudiciales,
pues hay una ejecución de la pena legal y hay una ejecución extrajudicial, que es la peor parte de la pena, como seguramente lo constata tu trabajo, ¿o no es así? Gracias. Así es. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Gracias a la orden. Bien, en este proceso que vive el país de transformación ha habido una mano muy importante de apoyo a partir de organizaciones de la sociedad civil, y que es la que ha prestado la Open Society Initiative. Y tenemos el gusto de que nos acompañe Martin Schoenig, representante de esta institución que apoya procesos de justicia en el mundo, pero tiene una vocación muy particular para poner fin a las injusticias, al uso y el abuso de la prisión preventiva en el mundo. Yo te agradeceré mucho, Martín, que nos des tus impresiones, que será muy interesante verlas desde la distancia. Tendrás la traducción simultánea del micrófono. Sí, gracias. Thank you very much, Professor Sarre. I apologize, I'm going to speak in English. I'm going to speak quite slowly, so it can be translated or interpreted by interpreters in the back. And I'm also going to be fairly brief. I'm sorry. No, es que no se oye. No. Pero hay audífonos, ¿verdad? Hay audífonos. Hay audífonos. Pero hay audífonos, ¿no? Hay audífonos, ¿no? ¿No hay audífonos? ¿Hay audífonos? ¿La gente tiene audífonos? Aquí hay audífonos. ¿Quieres que lo haga? Sí, hay audífonos para todos. ¿Que se usan? Sí hay. Entonces se quiere que los audífonos para que pasen los audífonos, porque no los puede circular. ¿Los pueden distribuir, por favor? ¿Todo el mundo está correcto? No, que dice que no. Por eso. ¿Alguien necesita audífonos? ¿Sí quieren más por allá? Aquí sí hay más. Acá tienen más. ¿Hay más, por favor? Sí. Okay. Shall I start? Yes. Okay. Okay. Thank you, and apologies again for the inconvenience. So let me just start off by saying it's a great pleasure for me and an honor. Es un gran placer y un gran honor para mí estar aquí en el lanzamiento del reporte de la Comisión Interamericana en el uso de la detención previa al juicio. El reporte de la Comisión, de nuestra perspectiva, es un documento importantísimo. Hemos trabajado con reportes similares y hemos tenido diferentes prácticas en este campo en otras regiones, así que sabemos cuál es el trabajo y el esfuerzo para producir este tipo de documento. Encontramos que el documento tuvo 400 pies de páginas cuidadosamente investigados, incluyendo una cantidad de información que variaba de acuerdo a los diferentes estados en Latinoamérica, e incorporando en el reporte mucha de la jurisprudencia que existe en la región. Y yo creo que esto hace este tema muy valioso, tanto para las gentes que practican, trabajan y los investigadores a su vez. Encontramos que da un detalle, un panorama general de la situación de este tipo de detención previa al juicio en las Américas y desde luego el uso arbitrario de este tipo de situación en la región. Y desde luego desde nuestra perspectiva es importante como las prácticas de detención previas al juicio varían frecuentemente con diferentes tipos de normas y estándares tanto regionales como internacionales.
internacionales. Pero además de ser un organismo básico de estudio, lo que hace este reporte valioso es que es un documento sumamente práctico, un llamado a la acción para los Estados miembros de la organización, es decir, la OEA. Aquí la lista tan amplia de recomendaciones al final de los reportes, más o menos 64 recomendaciones que tienen en diferentes 7 categorías todos los datos incluidos. Y de acuerdo a esta guía de estados en la región, de acuerdo a sus leyes y desde luego prácticas de justicia penal, procedimientos de acuerdo a las normas internacionales, regionales, en donde este tipo de detención previa al juicio no solamente es básica y debe de ser realizada de una manera racional. Al grado o a la extensión de las recomendaciones que son relevantes para el contexto mexicano, merecen nuestra atención seria de acuerdo a los diferentes miembros de la legislatura y el ejecutivo político. Es un mecanismo que verdaderamente necesita explorar y examinar cada una de las recomendaciones. Los diferentes funcionarios en, digamos, rangos altos, la sociedad en general. Y este mecanismo, desde luego, va a desarrollar lo que ayuda a explorar y ver cuáles son las recomendaciones para identificarlas, cuál es su relevancia en particular, en importancia y en relación al contexto nacional en México. Y nosotros esperamos que este tipo de proceso vaya a ser creado de una manera exhaustiva, seleccionando recomendaciones y resoluciones para poder explorar cómo se pueden aplicar dentro del contexto mexicano. Y dentro de este contexto podríamos nosotros ver que la ley, el aspecto legal en las resoluciones y recomendaciones que fueron sometidas, digamos, al Senado el mes pasado, esto puede ser una herramienta importantísima que puede ser utilizada en el Senado para ejercer una influencia en relación a cómo son importantes para México, cómo se pueden instrumentar y apoyar en este contexto nacional y local. Podríamos decir que en los últimos 5 años mis colegas y yo hemos trabajado en una campaña global en cuanto a la justicia previa al juicio. Hemos tenido el beneficio de ver diferentes puntos de vista que ha pasado en todo el mundo y particularmente en nuestras áreas. Nosotros tratamos de ver cuántas gentes están esperando un juicio y qué es lo que se ha logrado en un día típico en todo el mundo. Es una cifra difícil porque no todos los países colectan datos y algunos datos no son precisos y no siempre son correctos. Así que de una manera conservadora de los datos que nosotros tenemos, calculamos que 3.2 millones de personas en el mundo están esperando un juicio o están finalizando un juicio. Esta es una cifra significativa. Muchos países no tienen tanta gente como esta población que nosotros mencionamos. Muchas de estas gentes, 3.2 millones de gentes, van a esperar días, meses, semanas y a veces años en la cárcel, en prisión, esperando un juicio. Muchos van a experimentar peores condiciones, condiciones físicas, psicológicas, condiciones peores de aquellos que han sido considerados culpables, y aquellos que están esperando un juicio están en muchas peores condiciones. Y vemos nosotros que una gran cantidad de estos individuos nunca tienen el beneficio de tener un juicio, porque toma tanto tiempo la investigación para que se finalice y se lleve a cabo que finalmente se termine el proceso. Pero desde luego estas consecuencias negativas no solamente afectan a los detenidos en sí, y es una situación detrimental, pero también afecta a sus familias, a la comunidad, a la sociedad en general y por otro lado a la población. Así que vamos a dar un ejemplo. Las prisiones, sabemos, y los centros de atención, porque aquí están verdaderamente hacinados una cantidad de prisioneros. Muchos son gente enferma, tienen enfermedades,
abuso de la policía, de los guardias, de otros prisioneros, de gente que vive allí. Y en muchas formas comienza con una crisis de derechos humanos porque hay muchos prisioneros hacinados, finalmente se convierte en una crisis de salud pública. El uso excesivo de este tipo de repercusiones es terrible y encontramos que las actividades en cuanto a derechos humanos no son respetadas. Por lo tanto, deberíamos tener un interés mayor en la administración de justicia, gobernabilidad y desde luego los diferentes elementos que existen en las familias marginalizadas por la pobreza. Y encontramos que en este proceso es importante considerar todos estos factores. Ha sido señalado en circunstancias circunscritas con atención especial si es un riesgo verdadero que la gente puede sentir en relación al juicio, con testigos que los intimidan, investigación que no es correcta, alternativas que no funcionan, cuestiones que no son justificables a nivel nacional, regional, de acuerdo a las normas y los estándares. Sin embargo, la libertad es básica y encontramos que tenemos que seguir categorías y criterios muy estrictos para poder salir de esto, seguidos por administradores y gente que lleva el liderazgo. Y tenemos que ver la atención en cuanto a la justicia previa a juicio. Se están revelando que muchas de las regiones sufren en las Américas y mucha gente no debe de estar detenida, pero tampoco tiene un juicio. Muchas gentes están en riesgo y están en condiciones peyorativas. Un número importante de estas gentes nunca son los convictos de ciertos cargos porque ni siquiera tienen derecho a un juicio. Y de estos detenidos que sí están convictos, una cifra importante no tiene una defensa correcta y entonces la sentencia tampoco es la correcta y es menos la atención que se les presta como aquellos otros que han sido sentenciados. Sería justo decir a partir de la investigación y del reporte que en el propio trabajo la gran mayoría de estas gentes en diferentes países no tienen seguridad pública, la administración de justicia es una cuestión de falta de libertad y de una detención muy grave. La Comisión analiza mucho de las causas a nivel internacional en este tipo de situación, enfocándose esencialmente en nuestra área, las Américas. Y esto nos ayuda a entender por qué estas prácticas pobres de justicia previa al juicio es muy grande en muchas regiones del mundo. Encontrando soluciones a la mayor parte de estos retos, es posible. Es un punto importante a señalar. Mucho de lo que está contenido en el reporte es negativo y uno duda si realmente puede comenzar a enfrentar y a resolver la situación. Así que mi organización trabaja en colaboración con una red de trabajo latina para este tipo de justicia previa al juicio. Hay intervenciones de diferentes tipos que son efectivas para promover un enfoque racional, prácticas diferentes y evitar el uso excesivo de esta acción. Y se presume la inocencia, por otro lado, y con derechos públicos para seguridad. Esto es posible. Nosotros desde luego estamos ansiosos por trabajar con las gentes de México y otros países de la región para poder explorar las alternativas y las soluciones a algunos de los retos que México tiene que enfrentar en este contexto general. Para dar un ejemplo, encontramos que a 2 horas de acá, en Morelos, encontramos también el Estado de Morelos, el Instituto de Justicia Procesal Penal, que dirige Javier Carrasco, y mis colegas han estado trabajando con funcionarios de justicia penal del Estado de Morelos, desarrollando los primeros servicios prejuicio, este primer esquema de esto en América Latina. Y entonces aquí tienen los funcionarios, entonces a los jueces, a los magistrados, a los abogados defensores, cómo tratar a los defensos y cómo decirles los riesgos que pueden enfrentar
si no tienen este tipo de juicio y el temor que pueden tener al respecto, lo cual permite a los jueces tomar decisiones más informadas sobre quién deben poner en libertad y a quién no, y si deben poner en libertad a alguien bajo qué condiciones que no sean atención, prejuicio, y entonces obviamente la seguridad pública tiene que ver con esto, y ciertamente ha sido en términos de lo que nosotros vemos un programa bastante exitoso, especialmente para encarcelados jóvenes y también personas que no son un peligro para la seguridad. El número de jóvenes que se han echado a la fuga es un número mínimo, 2 o 3 individuos nada más, y entonces también se ha señalado que los procedimientos aquí en México ahora han empoderado a los estados, están empoderando a los estados y al gobierno federal también para replicar esto en otras partes de México, y México en muchas maneras se está convirtiendo entonces en un modelo para otros países en América Latina que también están mostrando interés en servicios previos al juicio. Entonces frecuentemente algo que empieza a escala muy pequeña tiene eco, hace eco en otros lugares, especialmente cuando tiene éxito, y es muy fácilmente replicable no solamente en el país sino también en otras partes de esa misma región. Tengo confianza, y solo para concluir quiero decirles de que el informe de la comisión será un catalizador para poder llevar a cabo cambios sustentables en toda la región, para que las leyes previas al juicio sean parte de la ley, y también darnos entonces una administración de justicia eficaz y racional. Crucialmente, el informe reconoce que garantizar leyes y prácticas que sean respetuosas de la presunción de inocencia es tanto un ejercicio técnico como político. Y una de las cosas que tenemos que tener son soluciones técnicas para los problemas en relación con la justicia previas al juicio, y esto se puede hacer, pero incluso más importante es la voluntad política para asegurarnos que esas intervenciones técnicas se implementen de manera sustentable, sostenida, para hacer una diferencia en las operaciones cotidianas del sistema de justicia penal. Gracias. Very well. En esta intervención cerramos con broche de oro la presentación del informe sobre la prisión preventiva en las Américas. No sé si tengamos tiempo para algunas preguntas del público. Pero y, falta... Perdóname. Javier, como me hizo mención a ti, trabajo, pero te desconté, perdóname. No sé, una disculpa, Javier. Pedimos la intervención de Javier Carrasco, que precisamente encabeza este esfuerzo en Morelos, como ya lo mencionaba Martin Schoeneck, y desde hace varios años ha impulsado no solo la reforma al sistema de justicia para adolescentes, sino también el sistema de justicia para adultos en el estado de Morelos, que fue uno de los primeros estados que se incorporó al nuevo sistema. Por favor, Javier. Bien, gracias. Thank you. Thank you very much. Por brindar este espacio y hablar sobre los... Thank you for letting us talk about the great challenges. Si estamos hablando de un sistema de presunción de inocencia, tenemos que atender el abuso de la prisión preventiva y primero reconocer que tenemos un abuso a nivel nacional y a nivel regional. Yo represento el Instituto de Justicia Procesal Penal, una organización civil mexicana, y también soy miembro de la Red Regional de Justicia Previa al Juicio, quien convoca a esta sesión. Participo en otras redes, en la Red Nacional de Debido Proceso y Juicio Oral para la implementación del sistema, pero ahorita vamos a hablar un poquito de lo que hemos colaborado como red regional. La red regional somos más de 35 organizaciones de la sociedad civil a nivel continental, de Norteamérica, Centro y Sudamérica, y hemos estado reuniéndonos por los últimos años estudiando cuál es el gran reto de esta gran reforma a nivel regional y de este tema en particular. Hemos estudiado cómo afecta la prisión preventiva a las personas indígenas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y en toda su totalidad, cuál es el gran reto de implementar esta presunción de inocencia dentro del sistema acusatorio. Tenemos dos grandes conclusiones. La primera es de que hay grandes avances a nivel normativo, a nivel regional,
todos los códigos, si los estudiamos, tienen la excepcionalidad de la prisión preventiva, la presunción de inocencia, habla sobre medidas cautelares alternas a la prisión preventiva y pues estamos contentos, todos tenemos un gran avance a nivel normativo. Pero ahora el gran reto viene a nivel operativo. Ahí creo que todavía no hemos ganado esa reforma operativa. A nivel regional y a nivel mexicano, lo que nosotros como Instituto de Justicia Procesal Penal hacemos es sentarnos en las audiencias del nuevo sistema con un instrumento y ver si efectivamente la prisión preventiva es la excepción. Vemos que tenemos un gran reto a nivel normativo, que es el artículo 19 de nuestra Constitución, ese segundo párrafo. Los dos primeros aspectos de ese segundo párrafo adoptan el criterio del sistema interamericano, que es la prisión preventiva por posible riesgo de fuga o la obstaculización del proceso. Pero también nos habla de otro riesgo, ¿verdad? El riesgo a la víctima. Y creo que aquí las decisiones de la Corte de la Corte Interamericana han sido muy claras. La medida cautelar es una medida procesal. En la protección a la víctima puede ser otro tipo de medida, una medida de protección, ¿verdad? Si seguimos analizando ese artículo 19, también tenemos la prisión preventiva por delitos o por personas que estén siendo procesadas o han sido sentenciadas por un delito doloso, otro problema. Y después venimos con el otro problema, los delitos de prisión preventiva oficiosa. El informe nos dice que la prisión preventiva por el tipo del delito no debe de proceder, ¿verdad? Diversos casos de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ya se han manifestado al respecto, pero nosotros tenemos eso en nuestra Constitución. Ahora los códigos locales y el Código Nacional pues retoman esas partes. Los códigos locales ampliaban aún más del estándar constitucional ese catálogo de delitos graves. Creo que es un avance. El Código Nacional lo limita un poco a la Constitución, pero también deja la puerta abierta para otras legislaciones que pueden crear delitos inescarcelables. Ese es un gran reto, porque a nivel operativo, ¿qué es lo que vemos? Si analizamos, la red, por ejemplo, ha estado hablando sobre indicadores, cómo podemos medir si estamos avanzando, si la prisión preventiva es de manera excepcional o no, y como red regional ya nos estamos moviendo el indicador tradicional que se utiliza, número de personas procesadas contra número de personas sentenciadas. Eso en realidad no nos dice nada, ¿verdad? ¿Cuál es el indicador que tenemos que ver? En la audiencia de la medida cautelar, en cuántos casos el juez impone prisión preventiva y en cuántos casos el juez impone medidas cautelares en libertad. En el nuevo sistema de costos sobre la prisión preventiva de Guillermo Cepeda, que he citado en muchos documentos, hasta en el informe mismo, y en un estudio de la prisión preventiva en Nuevo León. Entonces vemos ahí cuál es el gran reto del sistema tradicional, pero es importante puntualizar eso, porque esos retos los tenemos que medir, tenemos que seguir midiendo para ver si el sistema acusatorio está resolviendo ese reto, o si no lo está resolviendo, tenemos que atender por qué no lo está resolviendo. En ese contexto se vienen los códigos iniciales de Chihuahua y de Oaxaca y de Morelos y de Zacatecas y de Durango y abren la puerta para las medidas diversas a la prisión preventiva, y nosotros como proyecto decimos, ahora el Estado tiene que tener una herramienta para saber qué hacer con estas personas, ¿verdad?, que van a enfrentar el proceso. Y es como empezamos a diseñar el modelo de servicios previos al juicio. Primero nadie nos hacía caso. Nos decían que no iba a funcionar. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos estamos metiendo con el proceso, estamos usurpando la función, pero un Estado pequeñito, con un sistema pequeñito, el sistema de adolescentes del Estado de Morelos, nos dicen, vamos a diseñar la intervención y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y del 2008 al 2011 diseñamos el modelo de servicios previos al juicio en Morelos. El producto de eso es una institución que se llama la OMECA Adolescentes de Morelos, con un manual de implementación de los servicios previos al juicio, que ha sido como la Biblia o la guía a seguir para replicar el mismo modelo en adultos en Morelos, en Baja California, en Puebla, y ahora ya se está replicando en otros estados, y ahora es parte del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora el gran reto es cómo hacemos que este modelo, que nació casi de un experimento, pero que ha funcionado. Les comento que en el estado de Morelos, en adolescentes,
más del 95% de los adolescentes que enfrentan un proceso penal cumplen con todas las condiciones que el juez de control les impuso. En adultos es el mismo 95%, en Puebla un 99%, y después en Morelos en adultos están cuantificando cuánto le cuesta al Estado supervisar a una persona en libertad. Si está en prisión preventiva le cuesta alrededor de 150 a 180 pesos, dependiendo de dónde esté. Diarios. Para supervisar diariamente le cuesta 20 pesos. Entonces tenemos un grado de efectividad, 95% de cumplimiento, 20 pesos diarios del costo de supervisión. Creo que las ventajas son evidentes y las personas pueden enfrentar sus procesos en libertad, dentro del contexto comunitario, en sus familias. ¿Hay grandes retos para replicar este modelo? Sí, ¿verdad? Hay muchísimos retos. Tenemos todavía los retos de que los jueces, el Ministerio Público y la defensa comprendan lo que de veras es la presunción de inocencia, lo que es la excepcionalidad. Creo que hasta ahorita lo podemos recitar y nos memorizamos los códigos y las convenciones y todo lo demás, pero en la práctica, ¿qué significa que una persona enfrente el proceso en libertad? Y en el sistema de adolescentes no existen los delitos con prisión preventiva oficiosa. Entonces puede estar una persona acusada, un adolescente acusado por cualquier delito enfrentando un proceso en libertad y lo puede cumplir. En el sistema de adultos tenemos el gran reto de los delitos inescarcelables. El mismo reporte nos dice que la prisión preventiva no se debe utilizar como una herramienta punitiva, ¿verdad? Tampoco se debe utilizar como una herramienta para calmar a las personas, el clamor social o los medios, sino que es una medida estrictamente procesal. Pero hasta que logremos comprender eso como operadores, a veces decimos, es que la sociedad en realidad no sabe cómo funciona ni el sistema tradicional ni el nuevo. Lo que la sociedad pide es que el sistema sea efectivo y le dé una respuesta, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tomar conciencia qué significa tener un sistema de justicia penal basado en el principio de presunción de inocencia. Si no comprendemos eso, pues podemos tener 1000 legislaciones y mil cuestiones procesales. El resultado va a seguir siendo el abuso de la prisión preventiva. Creo que ahí tenemos muchísimo por avanzar. Hay grandes avances, tenemos mucho más que recorrer. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bien, yo no sé si les parezca, bueno, la senadora me ha pedido hacer el uso de la palabra para hacer un comentario complementario. Sí, muy rápido, muy rápido. Por favor. Olvidé mencionar hace rato, pero escuchando al compañero Carrasco, por supuesto que me vino a la mente que tenía una falta en algo que no mencioné. Yo creo que la única cuestión que llamaría la atención respecto de quizás redactarlo de manera distinta, porque da la impresión que nos estamos refiriendo en general a niñas y niños, es el caso de las niñas y los niños en conflicto con la ley penal, que es en el capítulo 3 de la fracción novena, y de manera concreta yo quiero mencionar que este es el único asunto que me llama la atención respecto de las pertinentes conclusiones del informe. Me parece que hay que cuidar mucho cuando nos referimos a niñas y niños. La Convención sobre Derechos de la Niñez, en su artículo 40, especifica claramente no solamente el derecho a un debido proceso para adolescentes que entran en conflicto con la ley penal, sino también especifica la diferencia de edades. Es muy importante dejar claro que cuando se refieren aquí a niñas y niños, están cometiendo un error que está en contra de la Convención sobre Derechos de la Niñez. Una niña, un niño, cada país decide arbitrariamente cuándo se considera una niña, cuándo se considera un niño. Hay países que lo consideran a partir de los 14 años, 15 años, 13. En México es a partir de los 12 años que se considera adolescente, y antes de los 12 años se considera como niña y como niño. Y nuestro sistema, que está inscrito desde el año
2006, en el 18 constitucional, señala con toda puntualidad, en congruencia con la Convención sobre Derechos de la Niñez, de que las niñas y los niños no son imputables, es decir, son inimputables. Y si se ven involucrados en un hecho que está inscrito en una infracción a la ley penal, recibir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vaya incluso con las propias sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado en el caso incluso de una controversia que dio origen precisamente el Estado mexicano versus distintas organizaciones de derechos de la niñez en el año de, si mal no recuerdo, debió haber sido en el año 2002, si mal no recuerdo. Entonces, me parece muy importante que se tome consideración de esta corrección. Salvo todo eso, todo lo demás no tiene desperdicio. Bueno, esto no estaba en el programa, pero yo creo que es un ejercicio democrático que por lo menos en los 3 minutos que nos quedan tengamos 1 o 2 intervenciones del público. ¿Les parece a ustedes? No creo. Bueno, ¿hay alguna mano? ¿Sí? Sí. A ver, usted y usted, 2. Y ya. Sí. Bueno, buenas noches. La verdad agradezco mucho la atención de permitirnos dar nuestra opinión, porque yo como presidenta del Desarrollo Social, y Recuperación de Valores, una asociación sin fines de lucro, pero que está ayudando y estamos dando cursos en los 11 reclusorios del Distrito Federal con este libro que se llama Camino a la Felicidad, y en realidad es la enseñanza de los valores universales a los internos. Creemos que ellos han violado su código moral y podemos ayudarlos. Entonces, por medio de ayudarlos, sabiendo lo que es ser digno de confianza, tratar a otros como les gustaría que los trataran a ellos, como dar un buen ejemplo, podemos lograr muchas cosas. Y es lo que estamos haciendo. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, muy bien. Usted, por favor. Buenas tardes, agradezco la invitación. Es un informe extraordinariamente completo. Gracias. Mi nombre es Rosa María Márquez, soy presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos de Quintana Roo. Me trae al Senado y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un abuso de autoridad por parte de las autoridades carcelarias a 48 mujeres hace un año exactamente, que fueron trasladadas de un penal a otro, infringiendo cualquier cantidad de sus derechos, y además siguen excluidas en la ciudad de Chetumal. Estaban en Cancún, hoy están en Chetumal. Todo lo que se ha comentado, yo le quisiera comentar al comisionado que efectivamente si hay la oportunidad todavía de poder presentar información verídica y fehaciente de lo que se sucede al interior de Quintana Roo, nosotras las representantes y los familiares estaríamos en la mejor disposición de poder hacer el comentario. Por otro lado, definitivamente el apoyo del Senado por parte de la senadora de la Peña y por parte de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido muy puntual y muy concreta. Sin embargo, y esto se lo haría saber a Martín, creo que también necesitamos la voluntad política en los distintos estados del país, porque si bien es cierto, como bien comentas, hay un marco normativo maravilloso, también como se ha comentado aquí, la operatividad es verdaderamente oscura, en contraste con la luz que te puede dar la ley. En este orden de ideas también es muy importante retomar lo que se ha mencionado. México no dio respuesta a este cuestionario que fue enviado por el comisionado, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habría que puntualizar aquí y hacer la petición amable al Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, para que haya un impulso a través de estas instancias para que México dé las respuestas correspondientes en este orden de ideas.
Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los participantes, comisionado, legisladoras, sociedad civil, Comisión de Derechos Humanos, Secretaría Técnica y Justice Initiative. Gracias a todos y muy buenas noches.